Hermanos, en esta semana quiero regresar a este tema que vimos ya un poquito, porque es de tanta importancia para nosotros. Debemos estar preguntándonos eh, cuál es nuestra tarea. Y es obvio que no queremos agregar a la palabra, ir más allá de lo que la palabra dice, pero tampoco queremos caer corto y socavar la autoridad de la palabra a través de no cumplir con nuestro deber de decir lo que la palabra dice con sus legítimas implicaciones. Ahí está el detalle, ¿verdad? Hacer las implicaciones legítimas del texto. Entonces, eh, quiero recomendar mucho un libro que ahora sí está en español. Es por Ken Casillas, se llama Más allá que capítulo y versículo. Tengo aquí una versión que salió hace unos años en inglés, ya lo tienen en español, pero así sí parece más allá que capítulo y versículo. Y el hermano toma ese tema y de manera muy equilibrada nos ayuda a tener un acercamiento, tener un plan para la aplicación bíblica. Okay, entonces estas son las sugerencias que el hermano Ken nos da. Primero comenzando con el contexto de la aplicación bíblica, luego la necesidad suya, patrones que podemos ver y contestar ciertas objeciones comunes a lo que es aplicar la Biblia y luego cuáles serán los procedimientos, cómo podemos hacerlo. Entonces, cuando hablamos del contexto de aplicación bíblica, podemos pensar principalmente en dos áreas distintas. Una sería el Evangelio y otro sería la santificación. Estos dos no están separados. El Evangelio es para santificación y la santificación fluye del Evangelio. Pero cuando pensamos en qué es la idea global de la Biblia, cuando la Biblia nos nos enseña con doctrina y nos anima con aplicaciones, ¿a base de qué? Y para simplificar, para resumir de manera muy general, la Biblia nos anima a responder a la oferta de perdón, la oferta de salvación, la oferta de inclusión en el pueblo de Dios, la reconciliación, el ser hijo de Dios, pero no solamente quedarnos en este estado, sino Dios quiere transformarnos para que seamos como su propio Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos, quienes lo aman y quienes le glorifican por su esfuerzo de imitarle a Él y ser como Él es. Entonces, entendiendo que el Evangelio requiere y debe producir santificación, nuestra tarea sí es aplicar la palabra. ¿Qué es aplicar la palabra? Es dar respuesta correcta al texto. Es lo que yo debo hacer. Y podemos poner categorías, podemos poner ejemplos como acciones o dejar ciertos hábitos, un nuevo pensar. También se ha dicho la cabeza, nuevo pensar, el corazón, nuevo amar, y luego la conducta, el carácter, la conducta. Entonces, en esas áreas vamos a estar contemplando cuál es la respuesta que este texto requiere, qué debo yo hacer en mi vida. Ahora, cuando pensamos en el Evangelio, y las religiones del mundo y el contraste entre el cristianismo, el contraste entre conocer a Dios de verdad, por gracia, por lo que Él hizo, un concepto fundamental, una diferencia enorme es si estamos en una religión y proclamamos haz, o sea, tú debes cumplir, tú debes hacer. Porque las religiones del mundo te dicen hacer, te dicen las cosas que tú tienes que hacer para ganar el favor de los dioses o para estar bien con Dios. Y depende de ti. Eso es religión humana cuyo mensaje único es haz. El Evangelio, por
contraste, proclama hecho está. Tú no puedes agregar, tú no puedes nada hacer porque hecho está. Ahora, si está hecho, ¿cómo decimos a los hermanos que hagan cosas? Si hecho está. Entonces, la religión humana proclama haz porque todo depende de ti. El Evangelio proclama hecho está porque todo depende de Dios, pero es insuficiente e incorrecto dejarlo solo con hecho está. Porque hecho está, tú debes responder a la gracia del Evangelio con tu esfuerzo, con honrar a Dios a través de tu obediencia. Y un buen ejemplo de esto vamos a tomar, y es el hermano Ken, para que sepan que estoy apoyándome mucho en ese libro, en sus páginas 8 al 12, para que sepan exactamente de dónde viene. En 1 Corintios capítulo 15 tenemos un ejemplo clarísimo del Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, o sea, el Evangelio es hecho está, Cristo lo hizo todo, es por gracia. No puedes agregar nada. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste. Vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a muchas personas que va a enlistar en el contexto, ¿verdad? Ya, entonces, tú tienes en versículo 3 la prioridad del Evangelio. Primeramente os he enseñado, y eso habla de la prioridad de entender que Cristo lo hizo todo. El Evangelio es fundamento. Esto se viene de las Escrituras y con evidencia física. El bosquejo es la muerte de Jesús en sustitución por pecados nuestros. Cristo murió por nuestros pecados. Inciso A, conforme a las Escrituras. Inciso B, conforme a la evidencia física de que fue sepultado. Y punto 2, resucitó al tercer día. Inciso A, conforme a las Escrituras. Inciso B, conforme a las evidencias físicas, empíricas, testigos oculares fueron, y tal como la sepultura, de la misma manera su aparición a los apóstoles, pues comprueba que su muerte y su resurrección es lo que logró Jesús para nuestra salvación. ¿Okay? Prioridad, fundamento, claro, el contenido. Y en este contenido está nuestra esperanza. Ahora, versículo 3 también dice el propósito del Evangelio. El propósito es por nuestros pecados. Logró algo objetivo Jesús en la cruz. Pero versículos 2 y 3, y cuando leí el pasaje, pausé para notar que Pablo habla de nuestra experiencia, en el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, o sea, somos salvos. Pero dice Pablo a los que están siendo salvos. Y pues dice que tenemos que retener lo que hemos aprendido. Entonces, en uno de los pasajes que con más claridad explica la esencia del Evangelio está todavía la necesidad de la respuesta humana a lo que es por pura gracia. Entonces, que notamos la prioridad del Evangelio. Pero cuidemos, entonces, porque es por gracia, cuidemos de dar la impresión que nuestras obras, antes o después de la conversión, tengan algún mérito o que sean de nuestra habilidad. O sea, siendo pecador sin Cristo, todo es por gracia. Siendo salvo, perdonado, hijo de Dios, reconciliado con el Padre, acceso al trono, que todavía es por gracia, todavía es porque Dios es bueno, todavía es porque Él te unió a su Hijo y en Cristo tú tienes todo lo que no eres. Pero el Evangelio sí transforma.
El Evangelio sí trae implicaciones éticas. El Evangelio sí debe producir en ti un nuevo pensar y un nuevo querer y un nuevo actuar. Y tú sí participas en el nuevo pensar, y en el nuevo querer, y en el nuevo actuar. Y el Evangelio ha de transformar estos aspectos, la cabeza, el corazón y la conducta. Y sí, sí hay cambios en la vida práctica del creyente. Otro ejemplo sería de la carta a los romanos. En capítulo 1, versículos 16 y 17 tenemos la importancia de nuevo, el inicio de esta carta, donde Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la respuesta que Dios pide, la fe, la confianza en la persona y obra de su Hijo. Al judío primeramente y también al griego, porque Dios quería cumplir con sus promesas dadas a los judíos en ese entonces, y también extender la oferta al nivel global, tal como había dicho desde el principio. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, es solamente enseñanza el Evangelio, es solamente doctrina, y ya que tú aceptaste esas verdades sublimes, celestiales, ya puedes seguir viviendo como tú quieras, o requiere el Evangelio un cambio de vivir. Dice este mismo texto, el justo por su fe vivirá. Y Pablo en la carta explica al principio cómo puede un injusto ser justo por la justicia de Cristo acreditada a su persona, a su caso. En Cristo tú eres un justo que no serías sin Él. Pero el justo por su fe vivirá. Y no solamente el injusto por su fe será salvo, claro. El justo, el que está en Cristo con justicia, tiene que vivir por fe, creyendo en la persona y obra de Cristo. Y esa fe viva debe producir una vida nueva. Entonces, ¿de qué habla? Capítulos 1 a 3, la condenación de todos, ¿verdad? Capítulo 3, la última parte. Pero ahora, aparte de la ley, se han manifestado la justicia de Dios, claro, testificada en la ley por los profetas, por medio de la fe de Jesucristo. ¿Okay? La salvación es por fe. Y pues capítulo 4 aclara que siempre ha sido así en el caso de Abraham y David. Y ya. Okay. Pero capítulo 5 al 8. Nota lo que dicen 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es ya aplicaciones de las verdades del Evangelio a la vida del creyente. El creyente ahora se gloria en las tribulaciones, sabiendo que por medio de ellas se producirá la paciencia y la esperanza que hace sólido y firme el creyente. ¿Qué tal capítulo 6? La verdad, en capítulos 1 a 5 no hay ningún imperativo, es enseñanza, 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 pero ya en capítulo 5 está aplicando eso Pablo al creyente en su entender. Y luego, el primer imperativo en toda la carta viene en versículo 10 en adelante, en cuanto a 6:10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, consideraos muertos. Ahí está el primer imperativo. Piensen, calculen, ¿okay? Pero sí hay implicaciones prácticas y éticas. Y Pablo comienza con el nuevo pensar. Porque tú moriste con Cristo, porque resucitaste con Cristo, tú debes estar calculando 11, consideraos. Es el mismo verbo que en capítulo 4 es traducido imputar o inculpar o acreditar.
El Padre acreditó, contó, imputó la justicia de Cristo a tu caso. Estás en Él. Entonces tú debes imputar, calcular, razonar, deducir, contar que eres justo delante de Dios. Y si eres justo delante de Dios, no debes, versículo 12, dejar que el pecado reine. La justicia ha de reinar. Capítulo 6 da implicaciones del Evangelio. Quita el capítulo 7, versículo 2. De la manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, bueno y justo. Pablo no está peleado con la ley. Ahora, él sabe que él no puede por sí solo. Pero en el Evangelio hay un poder para honrar a Dios en mi respuesta al carácter divino. Y la ley es el carácter divino tocando al ser humano. Capítulo 8 también, todo el punto es, todos los capítulos 5 a 8 hablan de implicaciones, el andar en el Espíritu. El Evangelio tiene implicaciones que requiere en la vida de los creyentes. Y lo que tienes en capítulos 1, 16 al 17, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Okay, este es un micro resumen. Eso viene dentro de una historia que ya nos contó Pablo. Pablo, iniciando la carta, hablaba, capítulo 1, versículo 1, sobre su tema, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, realeza, rey. No reine el pecado, que reine Jesús. ¿Y a poco esto no se aplica en alguna manera? ¿A poco esto no tiene evidencias en la vida práctica? El Hijo de Dios con poder fue declarado según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos gracia al apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones. Y entonces, las verdades del Evangelio tienen implicaciones. En el análisis de los pasajes es muy común hablar de los imperativos y los indicativos. Cuando hablamos de los indicativos, estas son las enseñanzas que tú encuentras. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 al capítulo 11 es enseñanza, el indicativo. Pero la enseñanza, la doctrina, el indicativo tiene que resultar en acción. Y lo que tienes en capítulo 12 hasta el capítulo 16 es ver en la vida práctica las implicaciones del Evangelio. Lo tienes en Efesios, capítulos 1 a 3, los indicativos, las enseñanzas, la doctrina. Pero en capítulo 4 al 6, ¿qué tienes? Los imperativos, las acciones, los resultados. Entonces, hermanos, aplicar la palabra no es agregar. Ahora, sería posible agregar a la palabra poniendo las palabras tuyas a nivel de la palabra de Dios. Eso sí es agregar la palabra de Dios. Pero hacer las necesarias y correctas aplicaciones no es agregar. Y no aplicar el texto es caer corto, es sustraer del texto las implicaciones obvias, inherentes, naturales que este texto está pidiendo.